Hola, ¿qué tal? Del libro Cola de cerdo, el suicida fallido, de la editorial Libros para Pensar, les presento el cuento La pluma estilográfica. Desde mucho antes de que el húngaro nacionalizado en Argentina, Ladislao Biro, inventara en 1938 el primer bolígrafo, la gente de clase solía escribir con plumas. Las aves habían sido por muchos siglos una fuente inagotable de instrumentos para la escritura. Bastaba de una buena pluma, el filo de una navaja para darle punta, un recipiente de tinta y una mano prolija o unida a un buen cerebro para que un texto pudiera salir a la luz. Pero entre el bolígrafo actual como lo conocemos y la pluma de ave, hubo un invento que transformó la escritura. En 1827, un inventor rumano tuvo la magnífica idea de crear una pluma estilográfica unida a un pequeño recipiente que podía contener tinta. Lo llamó pluma estilográfica o pluma fuente. Los escritores de la época enloquecieron con dicho invento. Tal vez quien más se entusiasmó fue Elisabeth Rosgoni, de quien se decía que era descendiente en línea directa de la mismísima Elizabeth Bathory, personaje asiago del que se han contado innumerables leyendas. La condesa Elizabeth Rosgoni solo tenía una obsesión: escribir poesía. Por lo que cuando a sus oídos llegó la noticia del maravilloso invento de la pluma estilográfica, quiso adquirirlo de inmediato. Había escuchado de las bondades de ese instrumento de caligrafía que no manchaba los dedos como lo hacían las acostumbradas plumas de ganso. En uno de sus viajes a la capital de Hungría, estuvo buscando una pluma estilográfica que se adaptara a su mano. Quiso la suerte, o tal vez el destino, que andando por el mercado una gitana llamara su atención. La mujer, en un misterioso acto de prestidigitación, le leyó las cartas y le adivinó su pasión por las letras. Acto seguido, le ofreció lo que Elizabeth buscaba, una pluma estilográfica tal como ella la había soñado. Elizabeth, entusiasmada, compró la pluma por unas monedas. Al momento de marcharse, la gitana la detuvo. Espera, debes saber algo. Esta pluma funciona mejor con tinta roja. A Elizabeth le pareció un poco extraño, estaba acostumbrada a usar tinta negra con sus plumas de ganso. Sin embargo, la gitana le había caído en gracia, por lo que llevó una pequeña botella de tinta roja a cambio de otra moneda. Ya en su castillo, la condesa de Rosgoni comenzó a ensayar su pluma. Pasaba largas horas escribiendo versos. Rápidamente se acostumbró a sentir aquel instrumento dorado en sus manos. Los gansos descansaron por fin de su tormento. En uno de los frecuentes periodos de falta de inspiración, la condesa recordó aquella botellita roja que la gitana le había vendido. Hasta ahora solo había usado la pluma con tinta negra. Una vez llenó la recámara de la pluma y comenzó a escribir sus textos con el color rojo, notó algo extraño. Las ideas llegaron con el ímpetu de la creciente de un río. Ideas tras otras comenzaron a brotar como si la pluma tuviera vida propia. La primera noche, Elizabeth quedó exhausta. Más de 20 folios fueron llenados con la poesía más bella y la prosa más excelsa. Por varios meses, Elizabeth Rosgoni escribió libros de poesía, tratados de filosofía, novelas, cuentos y ensayos de toda índole. Lo que le había dicho la gitana era cierto. La tinta roja le daba inspiración. Por el contrario, cuando escribía con la usual tinta negra, sus textos siempre eran de baja calidad. Pero había un problema. La tinta de la botella comenzó a bajar al mismo tiempo que la ansiedad de la condesa se multiplicaba exponencialmente con el aire que ocupaba el espacio vacío. Era imprescindible proveerse de una buena cantidad de aquel insumo. Cuenta la leyenda que Elizabeth envió a su más fiel servidor a comprar más tinta donde la gitana. El hombre llegó unos días después con las manos vacías. El mercado había cerrado y la gitana ya no estaba. Por varios días Elizabeth estuvo mandando a sus lacayos a buscarla en los pueblos y ciudades cercanas. Nadie daba cuenta de la anciana y de la misteriosa tinta roja. Entonces la furia de la condesa no tenía límites. Lo que inició con gritos e insultos continuó con encierros en el calabozo o azotes con el látigo. Poco a poco, Elizabeth Rosgoni se fue quedando sola. No era la época de la condesa Bathory, era pleno siglo XIX y la gente ya no era propiedad de nadie, por más que estuvieran viviendo en un castillo medieval. Elizabeth entró en un estado febril. Abandonada por sus sirvientes, quería seguir escribiendo, pero temía consumir la poca tinta de color rojo que le quedaba. Se dice que la condesa finalmente desveló el misterio de la pluma de oro y de la tinta roja.
Algunos aldeanos cuentan que después de mucho investigar, la mujer descubrió que el poder de la pluma residía en que la tinta tenía sangre humana. Muchos aseguraban que el viscoso líquido era una mezcla de sangre de escritores y poetas de la región que cobraba vida al contacto de la pluma con el papel. Otros, más atrevidos, dicen que la misma Elizabeth mató a varios escritores para extraer su sangre y usarla con su pluma. En la actualidad, apenas quedan ruinas del castillo Rosgoni. La historia se confunde con la leyenda. En la aldea cercana hay un pequeño museo. Sus administradores exhiben orgullosos varios libros de una caligrafía elegante de color rojo con textos de diversos contenidos, algunos en húngaro, otros en francés y unos pocos en inglés. Ellos aseguran que son los textos que escribió Elizabeth con la sangre de algunos poetas locales y alguno que otro visitante. Sobre el final de Elizabeth se sabe poco. Su muerte prematura ocurrió al precipitarse al vacío desde lo alto de una de las torres del castillo. Algunos aseguran que fue suicidio, aunque otras versiones dicen que fue durante el forcejeo con un poeta francés que había sido su amante, quizás mientras trataba de extraerle su sangre. La habitación principal del museo aún conserva en una urna de vidrio la pluma estilográfica de oro y una pequeña botella con tinta roja.